Buenas tardes con todos. ¿Me confirman si se me escucha? Buenas tardes, doctor. ¿Si se le escucha? Gracias. Ya bueno, entonces vamos a continuar donde que nos habíamos quedado la semana pasada. Igual, si no se me escucha y si no está eh, avanzando las diapositivas o hay alguna pregunta, me interrumpen y podemos solucionarlo, ¿no? Entonces, la semana pasada vimos la primera, la segunda rama del nervio trigémino. Nos habíamos quedado en la tercera rama, el nervio mandibular. Habíamos visto cómo hacía el recorrido desde el tronco encefálico hacia el lado, bueno, hacia la fosa craneal media, donde se dividía en tres, y una de ellas era el nervio mandibular, que atravesaba el agujero oval. Como pueden ver aquí, hay una vista de lateral y una vista inferior, el agujero oval, por donde que atraviesa este nervio. Entonces, esta rama del nervio trigémino, la tercera rama, va a dar en todo su recorrido sus otras ramas, ¿no? E igual que las anteriores, lo primero que va a dar es una rama recurrente, ¿no? Que va a regresar. Es la rama intracraneal o rama meninge, que va a ir inervar las meninges, ¿no? De la fosa craneal media. Luego tenemos una división, va a haber varias divisiones de este tronco principal del nervio mandibular. Tenemos una división anterior. Como pueden ver ahí en la imagen, se va a dividir en varias ramas. Una de ellas es el temporomaceterina, ¿sí? Ahí, con la flechita negra. Esa temporomaceterina, como ven ahí, se está dividiendo en dos. Se está dividiendo en una temporal profunda posterior, ¿sí? Que se dirige hacia arriba y hacia posterior e inerva la zona posterior de la fosa temporal, donde está el músculo temporal, ¿sí? Luego tenemos la rama maceterina. Aquí está cortada, ¿sí? Pero se dirige hacia lateral, ¿sí? Hacia la parte externa a través de o por encima de la escotadura sigmoidea de la rama mandibular e inerva el músculo macetero. Aquí lo vemos cortado con la flechita. Luego tenemos una rama temporal profundo medio que no se ve aquí, pero igual estaría inervando la parte media de la fosa temporal, ¿sí? Luego tenemos otra división, que es la temporobucal, que pueden verlo ahí, que se va a dividir en pterigoideo externo, que va a estar inervando, como pueden ver ahí, a los músculos pterigoideo externo. Otra división, la temporal profunda anterior, que va a estar inervando la zona anterior de la fosa temporal, ¿no? Del músculo temporal.
y el nervio bucal. Como pueden ver ahí, se dirige hacia lateral, anterior, y va a estar inervando toda esta zona del carrillo, mejillas, en la zona lateral. Y como estábamos viendo anteriormente, y estábamos dibujando o pintando la zona que estaban inervando sensitivamente, esta rama bucal, o también llama bucal largo, va a estar dando sus ramas en todo la zona del carrillo, las mejillas. Y va a estar inervando toda esta zona, que voy a pintarlo sensitivamente, ¿sí? Esta zona, sensitivamente. ¿Quién da la sensibilidad en esa zona que está pintada? El bucal, o bucal largo también le dice. ¿Ya? Esa es la división anterior. Luego tenemos esta vista, una vista medial, ¿sí? Una vista medial que nos da la división común. Tenemos varias divisiones. Una de ellas es el tensor del tímpano. Como pueden ver ahí, se va el músculo del tímpano. El pterigoideo interno, que va a dar inervación a los músculos pterigoideo interno, como pueden ver ahí. El tensor del velo del paladar, ¿sí? Este músculo de aquí, tensor del velo del paladar. Y luego tenemos una división posterior, ¿sí? Esta es la división común, con esas tres ramas. De nuevo regresamos a la vista lateral, ¿sí? Y tenemos una división posterior, que aquí tenemos el aurículo temporal. Como pueden ver, este aurículo temporal se dirige hacia atrás y hacia arriba. Tenemos el miloideo, ¿sí? Que se va a dirigir lateralmente, se dirige hacia abajo y hacia adelante y va a estar inervando el músculo miloideo y el vientre anterior del músculo digástrico, como pueden ver aquí, ¿sí? Y el más conocido para nosotros, ¿no? El dentario inferior, alveolar inferior, de verde, que aquí está seccionado, cortado, ¿no? Pero ¿cómo sería una vista anterolateral? Aquí lo tenemos, ¿sí? Se dirige hacia abajo y hacia adelante e ingresa al espesor de la rama mandibular, ¿sí? Luego tenemos otra división, que es el lingual, ¿sí? Que está medialmente por la cara interna de la rama mandibular y el cuerpo mandibular, ¿no? Aquí está seccionado y por eso lo podemos ver. Rama lingual que se va a dirigir hacia abajo, hacia adelante y hacia donde está ubicada la lengua y la inerva, ¿no? En esta diapositiva podemos observar el aurículo temporal. El aurículo temporal, que se dirige hacia atrás y hacia arriba, va a estar inervando sensitivamente toda esta región. Estoy pintando en la parte derecha e inferior de su pantalla. ¿Sí? Toda esa región va a estar inervando el aurículo temporal sensitivamente. Toda esa región.
¿sí? El aurículo temporal, sensitivamente. La zona del preauricular y de la fosa temporal, la parte posterior, ¿sí? El aurículo temporal. Y en la zona de la mejilla, en la parte inferior, ¿quién estaba inervando? Recuerden que es el bucal largo. Entonces nos faltaría, bueno, si acá lo completaríamos, la inervación superficial de la rama mandibular, que es en el rostro. Aquí, de azul, sería el bucal. Este rojo oscuro sería el aurículo temporal. Y nos faltaría esta región del labio y mentón, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, aquí tenemos el alveolar o dentaria inferior, que está seccionada, ¿sí? Acá ya lo vemos a transparencia, ¿no? La alveolar o dentaria inferior, más conocida para nosotros, la dentaria inferior, ¿no? Esta dentaria inferior se va a dirigir hacia abajo y lateralmente y va a ingresar a través del agujero que está aquí, lo tenemos en una vista más grande. El agujero del conducto dentario inferior ingresa por el espesor de la rama mandibular, se dirige hacia abajo y hacia adelante a través del espesor del cuerpo mandibular y después da algunas ramas, ¿sí? Lo mismo estamos viendo aquí. Entonces, aquí tenemos la dentaria inferior, que está por el espesor de la mandíbula, y al estar en el cuerpo va a dar algunas ramas y va a inervar la pulpa de los dientes, es decir, dientes, va a inervar ligamentos y el hueso, ¿sí? Es lo único que va a inervar la dentaria inferior de los dientes posteriores. Cuando está a la altura de los premolares, como pueden ver aquí, se va a dividir en dos ramas terminales. ¿Cuáles son esas dos ramas? Se divide en el espesor a nivel de las premolares. Una rama sigue por el espesor de la mandíbula hacia la parte anterior y va a inervar los dientes anteriores. Igual, pulpa, ligamentos y hueso. Solamente eso. Otra rama va a salir hacia el exterior, ¿sí? A través del conducto mentoniano. Y es la rama mentoniana. Esta rama mentoniana va a inervar toda esta zona, encía, labio y mentón. Encía, labio y mentón desde premolares hacia adelante. El hemilabio inferior, mentón del lado derecho, en esta zona que estaríamos viendo. Entonces, ahí se completa nuestro gráfico que estábamos viendo anteriormente. De morado, la rama mentoniana, que va a estar inervando sensitivamente labio, mentón, por la parte intraoral, la mucosa del labio, el fondo de surco vestibular, encía vestibular, ¿sí? Y superficialmente hacia posterior, después de la zona que inerva la zona mentoniana,
estaría el bucal de azul que lo estoy pintando para recordar el bucal. Y la parte de la fosa temporal posterior y preauricular, el aurículo temporal. Y así se completa este gráfico, cómo es la inervación sensitiva de esta zona de la cara, ¿no? De la parte facial, sensitivamente, ¿ya? No se vayan a confundir que anteriormente hemos visto cómo se inerva eh, con el nervio facial, ¿no? Los músculos de la mímica, los músculos faciales, que es motora. En este caso, el nervio que estamos viendo ahorita, el nervio mandibular, estas serían las zonas que inervan sensitivamente. Anteriormente ya habíamos visto todas las zonas que inervan la rama maxilar, que era la segunda, y la primera, que era la oftálmica, cómo lo inervaban sensitivamente. Y así completamos toda la inervación sensitiva de la cara, cómo se da a través del nervio trigémino, ¿sí? Sensitivamente. Ya, no se vayan a confundir con los músculos de la expresión facial, de la mímica, de la cara, que están inervados de forma motora por el nervio facial, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Se me está escuchando, ¿no? A ver, Gianfranco, Michelle, Johnny, Edith, Sofía, sí se me escucha, Erika. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, gracias. Sí se le escucha, doctor. Doctor, ya no se le escucha. Sí, gracias, no se me escuchaba. Entonces, ahorita estamos en una diapositiva que es el nervio mandibular, la cavidad oral, ¿sí? ¿O no están cambiando de diapositiva? Sí se está cambiando, doctor. Ya. Entonces, voy a regresar a la diapositiva anterior para explicarles bien lo que ustedes mm, sí o sí tienen que saber y que les va a servir para todos los procedimientos que van a hacer. Entonces, recordando el nervio mandibular, el nervio dentario inferior va a pasar a través de el espesor de la mandíbula. Los dientes posteriores van a estar inervados por el dentario inferior, pero solamente van a estar inervados la pulpa, su ligamento y el hueso alveolar. En este caso, no estamos hablando en ningún momento sobre encía vestibular ni encía lingual.
¿sí? Entonces, el dentario inferior solo va a estar inervando, para repetirles, la pulpa, o sea, diente, su ligamento y el hueso alveolar. ¿Sí? El hueso. Nada más. En los dientes posteriores, como pueden ver ahí, tal vez hasta segunda premolar. Luego, se divide a nivel de las premolares con sus dos ramas, la incisiva y la mentoniana. La incisiva sigue por el espesor y va a estar inervando los dientes anteriores y, como pueden ver ahí, primera premolar, ¿sí? Es justo ahí en la división. Y esta rama incisiva va a estar inervando igual, solo pulpa dental, es decir, diente, ligamentos y hueso alveolar. En este caso tampoco estamos hablando nada de inervación de encía vestibular o encía lingual. Entonces, ¿quiénes están inervando la parte de la encía lingual? Como anteriormente hemos visto, el nervio bucal, que lo tenemos aquí, o también llamado bucal largo, está lateralmente, bueno, primero hacia medial de la rama mandibular, pero de ahí se va lateral e inerva toda esta zona que anteriormente hemos visto. Y también va a estar inervando, aparte del carrillo, va a estar inervando encía vestibular, ¿sí? De los dientes posteriores. Es decir, va a estar inervando, acá lo tenemos en otra vista, va a estar inervando toda la parte vestibular, va a estar inervando toda la parte vestibular de los dientes posteriores, de segunda premolar hacia posterior. Como pueden ver acá, ¿sí? Toda esa zona está inervada por el nervio bucal o bucal largo. ¿Ya? Ahí recién estamos viendo encía vestibular hasta la segunda premolar o desde la segunda premolar hacia posterior. ¿Y quién está inervando de primera premolar hacia anterior? Que ya lo habíamos visto. Y ustedes ya lo saben. El nervio mentoniano. Sale a través del agujero mentoniano y va a inervar encía, el fondo de surco, labio y mentón. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, doctor. Sí, Ya. Entonces, el nervio mentoniano, que es una rama del nervio dentario inferior, al salir del agujero mentoniano, va a estar inervando toda la encía vestibular de los dientes anteriores, de primera premolar hacia anterior, hacia medial. Aparte de la encía vestibular, también va a estar inervando la zona del mentón, labio inferior, de un hemilado, ¿no? Entonces, así es como con estas dos ramas, nervio bucal y nervio mentoniano, es como se inerva toda la encía vestibular que tenemos en la arcada inferior, ¿sí? ¿Y quién está inervando en igual? ¿Alguien sabe? nervio lingual.
Así es. Bueno, no los veo. Cuando hablan no salen nombres, pero... es como dice su compañera, ¿no? Por la parte lingual y ya toda la hemiarcada, el nervio lingual está inervando todo. Dientes posteriores y dientes anteriores. Toda la zona lingual. Y el piso de boca y la lengua. Todo eso son... como pueden ver ahí. Entonces, anteriormente habíamos visto la dentaria inferior, ¿sí? Va a estar inervando pulpa, ligamento, hueso, solamente esas tres estructuras, ¿ya? La dentaria inferior, los dientes posteriores hasta segunda premolar. Luego de ahí se divide y la rama incisiva va a estar inervando lo mismo, pulpa, ligamento y hueso alveolar. Como se pueden dar cuenta, aquí no hablamos nada de encía vestibular o lingual. ¿Y dónde está la encía vestibular o lingual? Está inervada a través del nervio bucal, los dientes posteriores, hasta primera premolar, quería segunda premolar, y de primera premolar hacia medial, por el nervio mentoniano. Por la parte lingual, ¿quién está inervando? El nervio lingual. Toda la hemiarcada. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? ¿O algo que no hayan comprendido? No. A ver, ¿quién está con el micrófono prendido? No, doctor, ahora sí está más claro. Ya, ahora sí lo tienen claro, ¿no? Sí, doctor. Entonces tenemos esta imagen de la cavidad oral. En la primera imagen que tenemos aquí, esta zona que está sombreada de amarillo sería la inervación. No es toda, pero es una parte de la inervación del bucal. Solamente esto. En otras palabras, si solamente anestesiáramos el bucal, en la arcada solamente veríamos esto, ¿no? El bloqueo de esta zona, que se va hasta primera premolar. Luego, tenemos la segunda imagen, que está sombreado los dientes posteriores, anteriores, y el labio, en este caso. ¿Cuál sería que estuviera bloqueado acá? ¿Qué rama? ¿Alguien sabe? ¿El dentario? Así es. Si nosotros bloqueamos aquí el dentario, ¿sí? Es como si cortáramos aquí. Si bloqueamos aquí, todas sus ramas se bloquean, ¿sí? Es como cuando ponemos un troncular, por eso le decimos, ¿no? Entonces, se bloquearía o anestesiaríamos los dientes posteriores, solamente pulpa, ligamento y hueso alveolar de los dientes posteriores, anteriores y sus dos ramas, ¿no? La incisiva, que es los dientes anteriores, y el mentoniano. ¿Ya? Entonces, solamente esto estarías anestesiado si bloqueáramos el dentario inferior. La tercera imagen, ¿de cuál sería o qué nervio sería? El lingual. Ah, así es, el lingual. Solamente si bloqueáramos, bueno, acá no tenemos una vista.
solamente si bloquearíamos acá de rojo el lingual, solamente si bloquearíamos el lingual y pudiéramos verlo bloqueado, sería así como esto. Una hemiarcada. La lengua, la encía lingual, piso de boca, toda esta zona. Solamente el lingual. La cuarta imagen, ¿cuál sería? ¿Qué nervio sería? Bueno, es una combinación, ¿no? El igual con el dentario. Así es. Dentario inferior, ¿no? El dentario inferior, dientes posteriores, su rama incisiva, dientes anteriores, labio y mentón, encía vestibular, su rama mentoniana y el lingual. Y solamente si bloqueáramos una de sus ramas, ¿esta cuál sería? La quinta imagen. El mentoniano. Nervio mentoniano. Así es. Así es. Solamente si pusiéramos o colocamos en esta zona, en la altura de las raíces de los premolares, si colocamos la anestesia, solamente estaríamos bloqueando el nervio mentoniano. ¿Sí? Entonces, ese es todo lo que ustedes tienen que tener ya guardado o cada vez que hagan algún procedimiento, qué nervios tienen que bloquear, ¿no? Por eso, digamos acá, en la segunda imagen, si ponen simplemente o bloquean el dentario inferior, ¿sí? El dentario inferior y hacemos un procedimiento, un procedimiento de una molar posterior, al paciente le va a doler porque no has bloqueado lingual ni has bloqueado la parte vestibular, que es el bucal o el bucal largo. Entonces al paciente le va a doler, ¿sí? O he visto mucho también, hay, bueno, colegas que se confunden la parte, el hueso superior, como ya lo verán en sus otros cursos, con el hueso inferior son muy distintos, como ustedes saben, ¿no? El superior es esponjoso, prácticamente es pura infiltrativa. El inferior es muy diferente, tiene que bloquearse sí o sí el dentario inferior y por lingual y por vestibular. Lo que yo he visto en colegas de nosotros, ¿no? Que simplemente, al igual que el de arriba, la parte maxilar, ponen anestesia por lingual y por vestibular. Si solamente ponen por lingual y por vestibular en las raíces, el hueso mandibular es compacto. La anestesia no va a infiltrar, ¿sí? Como sucede en el maxilar. Y solamente vamos a estar bloqueando el lingual y el bucal largo, ¿sí? Lingual y bucal largo. ¿Y cuál nos faltaría bloquear? El dentario inferior. Entonces, si vamos a iniciar el procedimiento, tal vez no le molesta porque estamos haciendo la sindesmotomía. Estamos ahí despegando la encía. Tal vez, tal vez haciendo alguna presión no le incomoda, pero al momento de tal vez, no sé, usar el botador, cortar el diente, hacer odontosección, le va a doler. ¿Le va a doler por qué? Porque no han bloqueado el dentario inferior. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar la otra rama, algo rápido, la segunda rama para ver los casos que tenemos en imágenes, ¿no? Bueno, esta es la oftálmica, el nervio maxilar. Estamos ahorita en la diapositiva del nervio maxilar, donde que nos estaba dando varias ramas. Dentro de ellas está la alveolar o dentaria posterior, ¿sí? Bueno, estas ramas de la parte maxilar se llaman alveolar superior, ¿sí? Y eso se divide en dentaria posterior, media y anterior, ¿sí? Su nombre completo sería
dentaria o alveolar superior, alveolar superior, ¿no? Media, posterior, anterior. Entonces así serían sus nombres completos. Alveolar superior, posterior, media, anterior. ¿Ya? Entonces, estas tres ramas se van a dividir del nervio maxilar. La posterior, como habíamos visto, se dirige hacia abajo y hacia adelante por la parte de la tuberosidad del maxilar. Ingresaba y va a inervar la pulpa, el ligamento, el hueso alveolar, encía vestibular y el seno maxilar. ¿Sí? Entonces, estas tres ramas van a inervar prácticamente lo mismo. Pulpa, ligamento, hueso alveolar, encía vestibular y el seno maxilar. La diferencia es que la dentaria posterior va a estar inervando los dientes posteriores, a excepción de la raíz mesiovestibular de la primera molar. ¿Sí? La alveolar media va a estar inervando premolares y la raíz mesiovestibular de la primera molar superior. Y la anterior va a estar inervando los incisivos y canino. ¿Sí? Todas estas zonas. Pero recuerde, pulpa, o sea, los dientes, ligamento, su hueso alveolar y la encía vestibular. Acá si hablamos de encía vestibular, por la parte externa, ¿no? Y por la parte interna, medial, está inervando el seno maxilar. Como podemos ver, estas ramas no está inervando para nada la parte palatina, ¿sí? No está inervando para nada la parte palatina. Bueno, y teníamos sus otras ramas infraorbitarias, que lo vimos anteriormente. Y por la parte palatina, ¿quiénes están inervando? Tenemos estas ramas. En la parte anterior de la parte palatina, desde canino a canino, tenemos el nervio nasopalatino. El nervio nasopalatino. Se está inervando de canino a canino. ¿Sí? El nervio nasopalatino sale por el agujero más conocido como nasopalatino o palatino anterior. ¿Sí? Luego tenemos el palatino anterior, que está saliendo, emergiendo por el agujero palatino posterior. ¿Y qué está inervando? Toda la zona palatina, el hemipaladar desde premolares hasta las molares. Prácticamente todo paladar duro desde premolares hacia posterior. ¿Sí? Y luego, bueno, tenemos el palatino posterior que va a inervar todo paladar blando hacia posterior, úvula, toda esa zona. Entonces, por la parte palatina, prácticamente tenemos dos ramas terminales que están inervando el paladar duro. El nasopalatino, desde canino a canino, y el palatino anterior, ¿sí? El palatino anterior, que está inervando desde premolar a molares, la parte palatina, mucosa palatina, ¿sí? A ver, ahí, ¿quién está con su micrófono prendido? Entonces,
¿Alguna duda hasta ahí? Esta es la parte palatina, ¿sí? La parte palatina. Tenemos solamente dos ramas. El naso palatino, que está en la parte anterior, de canino a canino, solo encía y mucosa palatina. Y el palatino anterior, que es solo encía, palatina, ¿no? Y la mucosa palatina, ¿sí? Y por la parte vestibular, pulpa dental, ligamentos, hueso alveolar, encía vestibular, seno maxilar, están las alveolares superiores, la posterior, la media y la anterior. ¿Sí? Entonces, como resumen de la clase antepasada y de esta clase, la inervación de la cavidad oral, más que todo de los dientes, ¿sí? Y sus estructuras adyacentes están inervadas por estas ramas. Solo estas ramas. Alveolar posterior, media, anterior, ¿sí? El naso palatino, el palatino anterior y la rama bucal, lingual y dentaria inferior. ¿Sí? Entonces, viendo esta imagen, y si tenemos que retirar este diente, que es la primera molar inferior del lado derecho, ¿qué ramas tendríamos que estar bloqueando? Como pueden ver ahí. A ver, lo escriben, lo dicen. A ver, en el chat, escriban qué letras tiene que ser. A ver, escriban qué letras se tiene que bloquear para poder bloquear. ¿Qué letras se tiene que... Escriban qué letras de los nervios que se tienen que bloquear para poder hacer la extracción de ese dientecito, que es la primera molar inferior, ¿no? Ahí Eva nos dice la N, ¿no? La N. No, doctor, la H, el dentario Ah, inferior. ya, dentario inferior. Los otros compañeros. Catherine nos dice la H. Vean ahí, son varias opciones. ¿Cuál de Doctor, esas? puede ser, o sea, el dentario inferior, el nervio lingual. O Así. sea, si tú Y vas a el hacer nervio esa bucal extracción, claro. Si tú vas a hacer esa extracción, ¿cuáles son los que tienes que bloquear? es el nervio alveolar inferior, el nervio lingual y el nervio bucal, doc. Ya. A ver, escríbanlo en el chat para saberlo, porque acá no me, es que me hablan y no sale lo que sus nombres así. Ya, entonces, hay también eh, Johanna nos dice H y la I. A ver, H, I. Ahí también nos dicen la A. Erika. Eva nos dice la H, la I, la J.
HIJ, Cristina, ¿no? Ya. Entonces vamos viendo cuáles son los que tienen que bloquear. Entonces acá tenemos la primera premolar, que diga la primera molar inferior. Vamos a ir hacia aquí, hacia el esquema. Tenemos este dientecito de celeste, lo veo, que está aquí. Doc, ¿y el nervio incisivo? Vamos a verlo ahorita entonces. Entonces vamos a retirar este dientecito, bueno, otro color, porque se estaba a confundir con el mentoneano. Bueno, morado. Tenemos la primera molar inferior. Para poder retirar la primera molar inferior, como pueden ver ahí, por lingual está inervando se encía lingual, le está inervando el nervio lingual. Entonces, acá tenemos que marcar el nervio lingual. Por lingual, por vestibular, ¿quién está inervando? El nervio bucal largo, que acá lo vemos. Encía vestibular. Y si solamente bloqueo esos dos dientes, le va a seguir doliendo al paciente. ¿Por qué? Porque faltaría el dentario inferior, que estaría inervando su pulpa, su ligamento y el hueso. Entonces, para hacer la extracción de una primera molar inferior, tenemos que hacer el bloqueo, está bien, del dentario inferior, que es la pulpa, ligamentos y el hueso alveolar. Por lingual, el nervio lingual. Y por vestibular, el nervio bucal. Y así estaría bloqueado todo el tejido adyacente de ese dientecito, ¿no? Para poder hacerle la extracción sin que tenga molestias. ¿Ya? Entonces, esos tres. Si aquí queremos extraer un canino, ¿qué nervios tenemos que anestesiar? A ver, escriban en el chat para un canino inferior, ¿no? ¿Qué nervios tenemos que anestesiar? Bueno, ahí nos dice Johnny, la C y la G. A ver, vamos a ir viendo. La C, la G. Nicole nos dice la I y la K. La K, la I. Eva, Erika también, la I y la K. Ya. Acá es que falta el incisivo. Ah, buen punto, Nicole.
No me había percatado que falta el incisivo, ¿no? Acá lo vamos a poner. Sí, así es. Entonces, si nosotros hoy día viene nuestro paciente y está quiere retirarse, ¿no? Su canino porque ya está muy dañado, no tiene salvación. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que bloquear? En este caso, que fuera un canino inferior, que lo estamos viendo aquí. Entonces, por lingual, siempre va a estar el nervio lingual, ¿sí? Tienen que o dejar su anestesia por lingual. Al fondo del surco, lingual. Ahí bloqueamos el nervio lingual. Por vestibular, igualmente. Se deja la anestesia, ya, y se estaría bloqueando el nervio mentoniano. El nervio mentoniano por la parte vestibular, ya. Y tendríamos que bloquear, siendo así muy exactos, el nervio incisivo que está por el espesor, que le está dando la inervación sensitiva a la pulpa, a su ligamento y al hueso. ¿Sí? Entonces, esos tres nervios se tendrían que bloquear. El nervio lingual, el nervio mentoniano, ¿sí? Y el incisivo, siendo exactos, ¿no? Y si nosotros bloqueamos, ya ese es teóricamente, ¿no? Pero ya en la práctica, si nosotros bloqueamos el mentoniano a la altura del agujero mentoniano, en esta altura se va a estar anestesiando el nervio incisivo y el nervio mentoniano. Solamente nos faltaría el nervio lingual. Y eso ya es de técnicas, ¿no? Que lo van a ver seguro en cirugía, que lo van a ver en cirugía. Entonces, si yo dejo mi anestesia aquí a nivel de los premolares, estoy bloqueando el nervio mentoniano e incisivo. Y por lingual, el nervio lingual. ¿Sí? Así estaría bloqueado toda esta zona. Pero siendo exactos, sí, tiene que ser lingual, mentoniano, y ahí falta, como dice su compañera, el incisivo, ¿no? Falta el nervio incisivo. A ver, si quisiéramos hacer la exodoncia para recordar la clase anterior de esta primera premolar superior, ¿qué nervios tenemos que bloquear? A ver, lo escriben en el chat. A ver, ¿qué nervios tendrían que retirarle? Vamos marcando entonces. Ahí Igor nos dice la F, Nicole nos dice la B y la F. Johnny también nos dice la B y la F. Eva nos dice la E y la B. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos?
A ver, Edith nos dice igual E, la E y la F. La B y la F. Ya. Entonces, vamos a verlo. Bueno, entonces, si este pacientito viene hoy día a su consulta, le diría doctor Johnny, doctora Eva, doctora Edith, Nicole, ¿no? La doctora Nicole. Y le estamos bloqueando los que han dicho, el pacientito va a decir, doctora, todavía me duele, ¿no? Si fuéramos estrictamente viendo las ramas. Les diría a todos los que han respondido, todavía tengo dolor, ¿no? O me está doliendo, ¿no? Entonces vamos a ver por qué. A ver, Eva nos escribe de nuevo la E, la E y la F. Vamos a verlo. Ninguno de ustedes ha dicho la alveolar posterior. Ninguno de ustedes ha dicho la alveolar posterior. Vamos a ver. Entonces, aquí podemos verlo. Para poder bloquear una primera molar superior, tenemos que bloquear Premolar, dijo Doc. primera premolar, molar. A ver. Es Era molar. premolar superior. Es primera molar. O dije premolar. Premolar, dijo Doc, primera premolar superior. Ay, no. Vamos por la premolar, entonces. Entonces puede ser que el paciente diga, doctora, tiene manos de seda, ¿no? Entonces, para la premolar, en ese caso sería la segunda, ¿sí? La segunda, tenemos que bloquear el nervio alveolar superiores, ¿no? Medio, ¿sí? Que va a bloquear el diente, el hueso, el ligamento, la encía vestibular y el seno maxilar en esta zona, ¿sí? Y por palatino tendríamos que bloquear este de aquí, que es el palatino anterior, ¿sí? Este y este. Entonces serían dos, alveolar media y el palatino anterior. Vamos a ver sus respuestas. Bueno, han dicho palatino posterior también, ¿no? El palatino posterior prácticamente es el paladar blando, la úvula, el velo del paladar, ¿ya? El velo del paladar, ¿ya? Siendo estrictos, no entraría si quisiéramos retirar algún diente, ¿ya? Pero en la práctica, si nosotros dejamos en esta zona donde que emerge el nervio palatino anterior, por la técnica de infiltrativa, va a llegar a bloquear el palatino posterior, ¿ya? Entonces, ahora sí, con este de aquí, que en primera molar superior,
¿Qué nervios estaríamos bloqueando? Primera molar superior. Ya bueno, anteriormente era premolar, ahora molar. La primera molar. ¿Qué nervios estaríamos bloqueando ahí? A ver, ahí Nicole nos dice la A, la B, la F, Igor nos dice la A, la E. Esto es muy importante para ustedes. También lo van a ver de seguro en cirugía, ¿sí? Pero, por ejemplo, hoy día me llegó un paciente y me dice, doctor, anteriormente me han puesto anestesia, ¿ya? Pero me han dicho que no me agarra porque yo tengo mucho miedo, ¿no? Así llegan los pacientes, ¿no? No es que tengan mucho miedo, ¿no? Eh, es que no han hecho una correcta bloqueo, ¿no? O también a unos pacientes le dicen, no, mi diente estaba infectado, me dijeron que no me agarraba la anestesia, ¿no? Podría ser, podría ser en ese caso, pero la mayoría de veces es por una mala técnica, ¿sí? Entonces ahí Eva nos dice la, la F, la B, la A, y Noelia, igual, la A, la B y la E. Vamos a ver qué estructuras se tienen que bloquear. Entonces, esto es como un resumen para ustedes. Esta diapositiva es como un resumen. Esta otra diapositiva también es como un resumen de qué nervios tienen que bloquear. Prácticamente la clase, la anterior y la de hoy, está resumida en esta imagen y en esta imagen. ¿Sí? Es lo que ustedes sí o sí tienen que tener en su cabeza al hacer un procedimiento, ¿no? ¿Qué nervios tengo que bloquear para que el paciente no tenga dolor? Entonces, para poder hacer una exodoncia de una primera molar superior, tenemos que bloquear la alveolar o dentaria posterior, que va a estar inervando el diente, el hueso, el ligamento, la encía vestibular, bueno, y el seno maxilar, ¿sí? Pero también tenemos que anestesiar el alveolar o dentaria media, que da una rama para la raíz mesiovestibular de la primera molar superior, ¿sí? Eso es en cuanto a una vista lateral. Como ya lo hemos visto reiteradas veces, acá no entra nada del paladar. Para palatino tenemos que bloquear el nervio palatino anterior. Entonces, esos tres nervios tenemos que bloquearlo. Eso es en la teoría, ¿no? Que en la práctica, simplemente dejando por vestibular, se van a bloquear estas dos ramas, ¿no?
la alveolar posterior y media en una sola aplicación, ¿no? Y por palatino, ¿sí? En esta zona, igual, en una sola aplicación, ¿no? Esos dos, bueno, esas tres ramas tendrían que bloquearse en la teoría, ¿no? En la teoría, para hacer una exodoncia de esa molar. ¿Alguna otra pieza que ustedes quieran retirar o alguna duda que tengan de alguna pieza dental para verlo ahora? Ya les quedó claro. Ya. A ver, veamos, o si no, terminamos con estos de aquí, ¿ya? A ver, a ver. ¿Alguna pieza dental que tengan dudas de cuál sería el bloqueo? Doctor, disculpe, y en el caso de un torus palatino, Bueno, en un torus palatino, vamos a verlo, pues. Aquí se puede ver. Seguro te llega un paciente así y lo quieres operar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, el torus palatino está por esta zona. Prácticamente en el rafe medio, parte media del palatino. No sé por qué razón. Salen unas líneas ahí. Entonces, en la parte media, vamos a ponerle así una línea nada más, ya. En la parte media del paladar, en el paladar duro, ¿sí? El torus palatino. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que bloquear ahí? A ver, ustedes primero respondan. Es solamente en la parte media, ¿no? A veces se extiende hasta la parte anterior, un poquito. La mayoría de veces está en la parte posterior del paladar duro, ¿sí? Entonces, ¿qué nervios tendríamos que bloquear ahí? A ver, van respondiendo en el chat. Se está notando la diapositiva, ¿no? No lo puedo ver ahora por el chat. sí se ve. A ver, ¿qué nos dicen ustedes? Se tendría que bloquear Nicole nos habla del naso palatino y el palatino anterior, ¿no? Es la única que ha respondido. Entonces, veamos.
A ver, Eva nos dice el nervio nasopalatino, palatino anterior y palatino medio, ¿no? A ver, ¿alguien más? Ya. Entonces veamos. Allá vamos a esta diapositiva. Bueno, para hacer la extirpación de un torus que esté en la parte media. Ahorita estoy en la imagen del nervio maxilar. Para hacer la eliminación de un torus, la exéresis. Tendríamos que hacer el bloqueo de varias estructuras. Uno es para poder llegar hacia el torus, ¿no? Se hace una incisión tipo doble Y de esta forma. Doble Y. Entonces ahí tenemos que bloquear simplemente viendo el tema de la accesibilidad del campo operatorio, es bloquear el naso palatino, ¿ya? El naso palatino, ¿ya? Y ahí donde está ubicado el torus palatino, que es en la parte media, solamente mucosa, recuerden, mucosa, solamente mucosa es el palatino anterior. Entonces, con esos dos bloqueos del naso palatino y palatino anterior, podemos hacer la accesibilidad hacia el torus. Ya hacer la incisión, despegar la mucosa y exponer el torus palatino, ¿no? Pero eso no estaría bloqueando, digamos así, la sensibilidad del hueso, del hueso. ¿Quién está inervando toda esa zona del hueso? Aquí lo tenemos. Pero está inervando por estar en la parte posterior, ¿no? Alveolar dentaria media y el posterior. Eso mismo que está inervando el seno maxilar, está inervando la parte del hueso, por esta zona, ¿no? Del hueso. Recuerden que el naso palatino y el palatino anterior solamente es la mucosa palatina. Solamente la mucosa palatina. Tejido blando. ¿Ya? Y ahí la parte del hueso del paladar, la bóveda palatina, ¿ya? Hueso del paladar, sí, lo está inervando los alveolares superiores o dentarios superiores, ¿no? La posterior, media, anterior, que estarían en toda esta zona. Pero, ese es en la teoría, en la teoría. Pero en la práctica, simplemente dejando las anestesias, en la práctica, simplemente dejando la anestesia en estas zonas, se está bloqueando todas esas ramas, ¿sí? Por infiltración. Recuerden que el hueso maxilar es como una esponja, ¿no? Ustedes lo van a colocar en esta zona y por infiltración va a bloquear el nervio nasopalatino, el palatino posterior, ¿sí? Y también el alveolar posterior, media, anterior, ¿sí? En ese caso no hubiera necesidad de colocarlo por vestibular, ¿sí? Sería todo palatino. Para reforzar, sí, podría ser, ¿no? Podría ser.
Pero recuerden también que hay otro nervio que está... Bueno, mejor no los confundo más, pero esos son los nervios que estaríamos bloqueando, ¿ya? Que es lo que sí o sí tienen que saber. ¿Alguna otra estructura que quieran ver? Que ya nos faltan pocos minutos. ¿Alguna duda? Bueno, entonces chicos, igual. Ahí tienen lo que ustedes van tomándole captura, ¿no? Traten de repasar. Esto sí o sí lo tienen que saber. Lo van a reforzar tal vez con el curso de cirugía. ¿Ya? Si tienen alguna duda, igual nos hacen llegar. Eso sería todo hasta la clase de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. ¿Sí? Entonces, pueden ir saliendo porque tienen otra clase, ¿no?